Si yo fuera protestante por un día, a la madre de Jesús yo atacaría. ¿Qué edad tiene tu iglesia? Si eres luterano, tu religión fue fundada por Martín Lutero, un ex monje de la Iglesia Católica, en 1517. ¿Por qué tardó el Señor 1517 para sacar a la gente del error? ¿Qué pasó durante todos esos siglos antes de 1517? ¿Qué hubo? ¿Error, engaño, manipulación? No, lo que había era la Iglesia Católica, el verdadero evangelio de Cristo. Lutero lo que vino fue a dividir. Y a partir de ahí, la iglesia se ha venido dividiendo y dividiendo y dividiendo. ¿Y quién es el único que divide? Satanás. Si perteneces a la iglesia de Inglaterra, tu religión fue fundada por Enrique VIII en el año 1534, porque el Papa no le permitió el divorcio con derecho de volver a casarse. Quería divorciarse de la esposa para casarse con su amante y el Papa le dijo que no. Ok, entonces me separo. Y se separó. Como siempre, el diablo metiendo división. Los anglicanos, la iglesia de Inglaterra, después se dividió, vinieron a América, se fueron para Latinoamérica y esos son todos los movimientos que hoy se llaman pentecostales, porque el Señor tardó 1900 años en volver a derramar su Espíritu Santo. Imagínense qué ingrato el Señor que tuvo 1900 años a la gente sumida en la ignorancia y en la escasez espiritual hasta que comenzaron los movimientos pentecostales y el Espíritu Santo cayó nuevamente. Y los movimientos pentecostales se dividieron de las iglesias bautistas y presbiterianas, las iglesias o las congregaciones protestantes tradicionales de esa época, porque les empezó a agarrar la tembladera del espíritu y los expulsaron. Y ellos comenzaron sus movimientos. Ahora, si eres mormón, John Smith comenzó tu religión en Palmira, Nueva York, en 1830. Si eres adventista, debes reconocer que William Miller fue como fundador de la secta en 1831 y que de ella se separó en 1845 el grupo de los adventistas del séptimo día, formado por Jaime White y Elena G. White. División. Si eres de la secta denominada Testigos de Jehová, fue fundada por Carlos Russell en 1879 y modificada por Rutherford en 1918. Si eres de las Asambleas de Dios, tu religión es una agrupación pentecostal que surgió en Estados Unidos en 1817. Cuando yo leí esto yo me quedo, tiene razón, porque mi congregación esta en 1817 la inauguraron, la comenzaron como un movimiento pentecostal igual que todos los demás. Tiene su base en Springfield, Missouri, y así fue como llegó a Centroamérica. Pero antes de 1817, ¿qué había, hermanos? Si eres de la misión cristiana Elim, esa congregación comienza en Guatemala, originada por los esposos Moisés Ríos, Antonia Paredes. Luego el hijo de ellos, Otoniel Ríos Paredes, queda a cargo de esa congregación. Él ya falleció. Esta congregación después manda a un pastor a El Salvador, funda la misión cristiana Elim. Luego llega un gringuito a Guatemala y les empieza a enseñar una serie de cosas que la modificó, y cuando este pastor en El Salvador se dio cuenta de todas las modificaciones, rompió relaciones con la división otra vez. Y luego después este gringuito se divide porque empezó a decir que Cristo venía en octubre del año 2000 y funda su propia congregación después en Hebrón. Y cuando este señor Otoniel Ríos Paredes muere, se fracciona toda esa congregación porque todos querían ser el apóstol de esa congregación. Ahora yo pregunto, ¿eso lo hace el Espíritu Santo? Ahora, a la Iglesia Católica le llaman la Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia? Viene de Babel, viene de confusión. ¿La Iglesia Católica está confundida? ¿La Iglesia Católica está fraccionada, dividida y se divide y se fracciona? Ahora entendamos quién es Babilonia. Todos los que están en confusión y se fraccionan y se dividen y se pelean y se subdividen, esa es la verdadera Babilonia. Si eres católico apostólico, y escuche lo que dice aquí, si eres católico apostólico, ¿por qué romano? Porque la sede hoy está en Roma. ¿Por qué no está en Jerusalén si Jerusalén fue el que inició la iglesia? Porque Jerusalén fue destruida en el año 70, hermanos, no quedó nada ahí. Entonces la iglesia de Roma tomó la preponderancia. Por un tiempo Antioquía la tuvo, después la tuvo Alejandría y por último Roma la tuvo. Y hasta la fecha es la iglesia, es la sede de la iglesia, la sede de la iglesia. Por eso se le llama la Santa Sede. Si eres católico apostólico, tú sabes que tu religión fue fundada en el año 33 por Jesucristo. Históricamente se puede comprobar. Ahora,
Satanás, queridos hermanos, ha metido una estrategia bien interesante. Es la estrategia del reverso. Yo le voy a hacer creer a ustedes, dice Satanás, yo les voy a hacer creer a ustedes que la Iglesia Católica es mía para que se asusten y se vayan. Y yo me los coma afuera. Eso es lo que ha hecho. Le ha metido a la gente tanto miedo, tanto engaño, diciendo que es la gran ramera del Apocalipsis, diciendo que es Babilonia, diciendo que los curas son satánicos y que hacen brujerías, que hacen ritos, que se comen a los niños, ahí hacen una serie de cosas. Pero esa es la estrategia que ha ocupado para engañar al pobre incauto, cristiano incauto, católico ignorante, sin falta de instrucción, para sacarlo del redil. ¿Qué hace el lobo cuando una oveja sale del redil? Eso es lo que ha hecho con la gente. Se la ha comido, la ha confundido, la tiene en confusión, la tiene comiendo galleta salada, cuando aquí puede estar comiendo el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica no fue fundada por Satanás, hermanos. Decir eso es una blasfemia. La Iglesia Católica es una. La Iglesia de Cristo es una. Todos los demás grupos se han salido de la Iglesia. Pero la Iglesia de Cristo, Él fundó una sola Iglesia, porque la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Dios les bendiga.